María Félix estaba respondiendo una pregunta sobre su última película cuando sus ojos se desviaron hacia la entrada del set y su sonrisa perfecta se congeló a mitad de la frase. El entrevistador, Jacobo Zabludovsky, notó el cambio inmediato en su expresión y siguió su mirada confundido. Las 3 cámaras de Televisa seguían rodando en vivo, transmitiendo a 8 millones de hogares mexicanos este programa especial del domingo por la noche. Pero María había dejado de hablar completamente, mirando algo fuera del encuadre con intensidad que hizo que todo el equipo técnico volteara a ver qué pasaba. Era el 22 de marzo de 1981 y este programa llevaba 3 meses en preparación. María Félix raramente aceptaba entrevistas televisivas largas, pero había hecho una excepción para este especial de 2 horas, donde hablaría de su carrera, sus películas en México y Europa, sus amores legendarios. El estudio principal de Televisa San Ángel estaba decorado como palacio Art Deco con terciopelo rojo y candelabros de cristal, todo diseñado para estar a la altura de la mujer que muchos llamaban la diva más grande de México. Pero ahora María se levantó de su silla sin decir palabra, sin pedir permiso, sin explicación. Sus tacones Ferragamo resonaban contra el piso del estudio mientras caminaba directamente fuera del set decorado hacia la zona de maquillaje que estaba parcialmente visible desde donde las cámaras grababan. Jacobo Zabludovsky hizo señas desesperadas al director preguntando si debían cortar a comerciales, pero el director negó con la cabeza fascinado, porque algo en el lenguaje corporal de María indicaba que esto sería momento televisivo importante. La razón de su interrupción estaba en la entrada de la zona de maquillaje. Un hombre de aproximadamente 55 años, traje italiano que costaba más que el salario mensual de todo el equipo técnico, gritándole a una mujer anciana de delantal blanco que sostenía caja de polvos compactos con manos temblorosas. El hombre era Alberto Mendoza Camarena, dueño de la segunda empresa petrolera privada más grande de México, con fortuna estimada en 200 millones de pesos y reputación de ser uno de los hombres más despiadados del mundo empresarial mexicano. La anciana era Esperanza Durán, de 68 años, quien había trabajado como maquillista en Televisa durante 35 años. Había maquillado a María Félix en docenas de apariciones, a Pedro Infante antes de su muerte, a Dolores del Río, a Cantinflas. Sus manos habían tocado los rostros de las leyendas más grandes del cine mexicano, pero ahora esas manos temblaban mientras Alberto Mendoza la insultaba con voz que todo el estudio podía escuchar. «¿Eres ciega o simplemente estúpida?», gritaba Alberto señalando su corbata, donde había pequeña mancha de polvo color beige. «Te dije que no me tocaras con tus manos sucias, y mira lo que hiciste. Esta corbata cuesta 3,000 pesos. Probablemente más de lo que ganas en 6 meses, vieja. Inútil». Esperanza intentaba disculparse con voz apenas audible, explicando que había sido accidente, que el polvo se había derramado cuando él se movió bruscamente, pero Alberto no la dejaba terminar ninguna frase. Había venido al estudio como invitado sorpresa del programa, amigo personal de Emilio Azcárraga, el dueño de Televisa, y claramente creía que esa conexión lo hacía intocable. María Félix llegó a donde estaban parados, y su presencia fue como tormenta entrando a habitación. Medía 1,73 metros, pero con tacones y su postura impecable, parecía mucho más alta. Su vestido negro de Dior brillaba bajo las luces del estudio y sus ojos, famosos por hacer temblar a hombres poderosos en 2 continentes, se clavaron en Alberto con expresión que hizo que varios técnicos dejaran de respirar. «Señor», dijo María con voz tranquila, pero con autoridad que no admitía discusión, «deje de gritarle a esta señora inmediatamente, o yo personalmente me aseguraré de que lo saquen de este estudio». Alberto se volvió molesto, listo para insultar a quien se atrevía a interrumpirlo, pero cuando vio que era María Félix, su expresión cambió a mezcla de sorpresa y arrogancia que no desapareció del todo.
Conocía la reputación de María, sabía quién era, pero claramente creía que su dinero y su conexión con Azcárraga lo protegían de cualquier consecuencia. Señorita Félix, dijo con sonrisa condescendiente que hizo que la mandíbula de María se tensara visiblemente. Esto no es asunto suyo. Esta empleada arruinó mi corbata y estoy expresando mi descontento. Vuelva a su entrevista y déjeme manejar esto. María se rió sin humor. Un sonido que hizo eco en el estudio, ahora completamente silencioso porque todos habían dejado de trabajar para presenciar esta confrontación. ¿Empleada?, repitió María con voz que subió ligeramente de volumen. Esta señora tiene nombre. Se llama Esperanza Durán y lleva 35 años trabajando en este estudio con más profesionalismo y dignidad de la que usted claramente posee con toda su fortuna. Se volvió hacia Esperanza, quien miraba al suelo intentando desaparecer de la situación. Señora Esperanza, ¿qué pasó exactamente? Esperanza negó con la cabeza, intentando minimizar el incidente, murmurando que no era importante, que ella había tenido la culpa. Pero María puso su mano en el hombro de la anciana con gentileza que contrastaba dramáticamente con la furia fría en sus ojos cuando miraba a Alberto. Señora, le estoy preguntando directamente y quiero que me diga la verdad sin miedo. Este hombre no puede hacerle nada porque yo no lo voy a permitir. La firmeza en la voz de María, combinada con el hecho de que la mujer más poderosa del entretenimiento mexicano estaba literalmente protegiéndola, hizo que Esperanza finalmente levantara la mirada y hablara con voz temblorosa, pero audible. Estaba retocando el maquillaje del señor, porque las luces del estudio son muy fuertes y él se movió cuando yo tenía el polvo compacto cerca. Un poco cayó en su corbata. Fue accidente. Le pedí disculpas inmediatamente y le ofrecí limpiarlo. Pero él comenzó a gritarme diciéndome que soy vieja inútil y que debería haberme jubilado hace años. Las últimas palabras salieron quebradas y Esperanza se limpió discretamente una lágrima que rodaba por su mejilla arrugada. María notó cómo las manos de la anciana todavía temblaban y algo cambió en su expresión. La molestia se transformó en determinación helada que era mucho más peligrosa que cualquier grito. Alberto intentó interrumpir con su versión defensiva de los eventos, pero María levantó su mano con gesto tan imperioso que él se quedó callado a mitad de la frase. Era gesto que había usado en docenas de películas para silenciar a hombres que la subestimaban, y funcionaba igual de bien en la vida real que en el cine. No me interesa su versión, dijo María con cada palabra pronunciada con precisión perfecta. Ya escuché suficiente cuando lo oí gritándole a esta señora desde el set. Y ahora usted va a hacer algo muy simple. Va a disculparse públicamente con la señora Esperanza frente a las cámaras que están grabando todo esto en vivo, o yo voy a regresar a ese set y voy a contarles a 8 millones de televidentes exactamente qué tipo de hombre es usted. El estudio completo estaba en silencio absoluto. Los 40 miembros del equipo técnico, los productores, el director, Jacobo Zabludovsky, que había salido del set para ver qué pasaba, todos observaban esta confrontación entre la diva más famosa de México y uno de los hombres más ricos del país. Las 3 cámaras seguían rodando, capturando todo desde diferentes ángulos, aunque desde donde estaban posicionadas solo captaban audio y movimiento parcial. Alberto se puso rojo de rabia contenida. ¿Me está amenazando? ¿Sabe quién soy? Soy socio personal de Emilio Azcárraga. Puedo hacer que la prohíban de Televisa con una llamada telefónica. María sonrió y fue sonrisa más peligrosa que cualquier expresión de enojo. Adelante, haga su llamada. Pero mientras tanto, yo haré la mía a Excelsior, a Proceso, a todos los periódicos de México, y les contaré cómo el gran Alberto Mendoza Camarena maltrata a mujeres ancianas que no pueden defenderse. Veamos cuál de las 2 historias le interesa más al público. Se cruzó de brazos esperando su respuesta y el silencio se extendió por casi 30 segundos
que se sintieron eternos. Alberto calculaba sus opciones dándose cuenta de que estaba atrapado. Si seguía resistiéndose y María cumplía su amenaza, el escándalo público podría afectar sus negocios. Si se disculpaba, perdería orgullo frente a todos estos testigos, pero al menos controlaría el daño. Jacobo Zabludovsky se acercó cautelosamente intentando mediar. María, quizás podemos resolver esto en privado sin interrumpir más la transmisión. María se volvió hacia él, con expresión que lo hizo retroceder un paso. Jacobo, esto va a resolverse exactamente como yo digo, o el programa termina aquí. Tú decides. Jacobo miró al director, quien le hizo señas frenéticas, indicando que las líneas telefónicas de Televisa estaban explotando con llamadas de televidentes preguntando qué estaba pasando. Pero curiosamente, nadie pedía que regresaran al programa regular. La gente quería saber cómo terminaba esta situación y los números de audiencia estaban subiendo minuto a minuto mientras la confrontación se desarrollaba. Está bien, dijo Jacobo finalmente tomando decisión, que sabía podía costarle su trabajo, pero que instintivamente sentía era correcta. María tiene razón, esto necesita resolverse apropiadamente. Alberto apretó la mandíbula con tanta fuerza que los músculos de su cara se marcaron visiblemente. Miró alrededor del estudio, notando que docenas de personas lo observaban, muchas con expresiones que claramente mostraban que estaban del lado de María y Esperanza. Algunos técnicos jóvenes lo miraban con desprecio apenas disimulado. «Esto es ridículo», dijo Alberto con voz tensa, intentando mantener algo de autoridad. «No voy a someterme a este circo por una corbata manchada». María no retrocedió ni un milímetro. «No es por la corbata, y usted lo sabe. Es por cómo trató a un ser humano que estaba haciendo su trabajo. Así que le voy a dar dos opciones muy simples. Opción 1. Camina hacia ese set conmigo y con la señora Esperanza, y se disculpa frente a las cámaras con sinceridad real, no con palabras vacías. Opción 2. Se va de este estudio ahora mismo y yo dedico los siguientes 90 minutos de este programa a hablar sobre dignidad humana y sobre cómo el dinero no te da derecho a maltratar a otros. Se acercó un paso más a Alberto, bajando su voz pero haciéndola más intensa. Y créame, señor Mendoza, cuando María Félix dedica 90 minutos a hablar sobre alguien frente a 8 millones de personas, ese alguien no olvida las consecuencias durante mucho tiempo. Alberto sabía que había perdido. Lo veía en los ojos de María, en las expresiones del equipo técnico, en el hecho de que hasta Jacobo Zabludovsky había tomado el lado de la diva. Su pragmatismo empresarial finalmente superó su orgullo herido porque entendió que prolongar esto solo empeoraría el daño a su reputación. «Está bien», dijo finalmente con voz derrotada. «Me disculparé, pero quiero que quede claro que esto es bajo protesta porque considero que se está exagerando un simple malentendido». María negó con la cabeza. «No hay protesta. No hay malentendido. ¿Hay disculpa sincera o hay consecuencias? Elija ahora». Alberto respiró profundo. Soltó el aire lentamente y asintió. «Me disculparé sinceramente». María se volvió hacia Esperanza, quien había estado observando toda esta escena con expresión de incredulidad absoluta, como si no pudiera creer que María Félix, la mujer más famosa de México, estaba defendiéndola de esta manera. «Señora Esperanza, ¿me permite que la acompañe al set? Quiero que todas las personas que están viendo este programa sepan su nombre, sepan cuántos años lleva trabajando aquí con excelencia, y sepan que cuando alguien la trató injustamente, usted tuvo quien la defendiera». Esperanza intentó rechazar, diciendo que no quería causar más problemas, que ya había sido suficiente, pero María tomó su mano con gentileza que hizo que más lágrimas rodaran por las mejillas de la anciana. «Usted no causó ningún problema, él lo causó, y ahora vamos a corregirlo de la manera correcta, con dignidad y con justicia». Los tres caminaron hacia el set principal.
María en el medio con su mano sosteniendo la de Esperanza, Alberto siguiéndolos varios pasos atrás, con expresión de hombre, marchando hacia su propia humillación pública. El equipo técnico se apartó para dejarlos pasar, y varios murmuraban entre ellos con admiración hacia María. Cuando los tres entraron al encuadre de las cámaras, las líneas telefónicas de Televisa colapsaron completamente porque millones de televidentes intentaban llamar simultáneamente queriendo saber qué estaba pasando. Los operadores telefónicos reportaron después que nunca habían visto algo así en la historia de la televisión mexicana. María guió a Esperanza hacia el sofá principal, donde ella había estado sentada minutos antes, pero en lugar de sentarse ahí, María señaló el sillón más prominente del set, el que normalmente estaba reservado para ella como invitada de honor. «Siéntese aquí, señora Esperanza», dijo María con voz que todo el estudio podía escuchar. «Este es el asiento de honor y usted lo merece completamente». Esperanza se sentó con movimientos temblorosos, sus manos arrugadas aferrándose al borde del cojín de terciopelo, como si necesitara algo sólido para mantenerse conectada a la realidad. Nunca en 35 años había estado frente a las cámaras. Siempre había sido invisible, trabajando en las sombras, asegurándose de que las estrellas lucieran perfectas sin esperar reconocimiento. María se quedó de pie junto al sillón con su mano en el hombro de Esperanza en gesto protector, mientras Alberto permanecía varios pasos atrás, visiblemente incómodo. Jacobo Zabludovsky se había sentado en su silla de entrevistador, pero claramente entendía que esto ya no era su programa. Era el momento de María. «Buenas noches», comenzó María, mirando directamente a la cámara principal con intensidad que había cautivado audiencias durante 3 décadas. «Como ustedes acaban de presenciar, interrumpí esta entrevista porque escuché algo que no podía ignorar. A esta señora», puso ambas manos en los hombros de Esperanza. «Se llama Esperanza Durán. Tiene 68 años y lleva 35 años trabajando como maquillista aquí en Televisa». Hizo pausa, dejando que esa información se asentara. 35 años. Eso significa que ella estaba aquí cuando Televisa apenas comenzaba. Significa que sus manos han maquillado a las leyendas más grandes del cine y televisión mexicana. Pedro Infante, Dolores del Río, Jorge Negrete, yo misma docenas de veces. Ella hace su trabajo con profesionalismo y dedicación sin esperar reconocimiento público. La voz de María se endureció ligeramente. Esta noche, mientras se preparaba para maquillar a uno de los invitados de este programa, ocurrió un pequeño accidente. Un poco de polvo compacto cayó en la corbata de este señor, señaló a Alberto sin nombrarlo todavía, y en lugar de aceptar la disculpa inmediata de la señora Esperanza, este hombre decidió gritarle, insultarla llamándola vieja inútil, y humillarla frente a todos los que estábamos aquí. El estudio estaba en silencio absoluto. Las 3 cámaras capturaban cada palabra, cada expresión, cada segundo de este momento que estaba haciendo historia televisiva. En millones de hogares mexicanos, familias completas estaban pegadas a sus televisores observando a María Félix hacer algo que ninguna estrella de su magnitud había hecho antes en televisión en vivo. Este señor, continuó María con voz que goteaba desdén controlado, es Alberto Mendoza Camarena. Es dueño de empresa petrolera muy exitosa. Tiene mucho dinero. Tiene conexiones poderosas. Y aparentemente creía que esas cosas le daban derecho a tratar mal a una mujer de 68 años que no puede defenderse contra alguien de su posición. Alberto se puso rojo, pero no dijo nada porque sabía que cualquier cosa que dijera en este momento solo empeoraría las cosas. María había tomado control completo de la narrativa y él estaba completamente a su merced. «Lo traje aquí», dijo María mirando directamente a Alberto, «porque va a disculparse públicamente con la señora Esperanza. Y no va a ser disculpa vacía llena de excusas sobre estrés o malentendidos.
Va a hacer disculpa real que reconoce exactamente lo que hizo mal y por qué estuvo mal. Le hizo señas a Alberto para que se acercara. Él caminó hacia el centro del set, con pasos que parecían llevar peso de montañas. Cuando llegó junto a María y Esperanza, ella le entregó el micrófono inalámbrico que había estado usando. Adelante, señor Mendoza. 8 millones de personas están esperando. Alberto tomó el micrófono con mano que temblaba ligeramente, no de miedo, sino de humillación contenida y rabia dirigida tanto hacia María como hacia sí mismo por haberse puesto en esta situación. Miró a Esperanza, quien lo observaba sin expresión particular, sin odio, pero tampoco sin aceptación anticipada. Señora Esperanza, comenzó Alberto, con voz que intentaba sonar contrita, pero que claramente estaba forzada. Lamento si mis palabras la ofendieron. Estaba frustrado por la mancha y reaccioné de forma exagerada. No fue mi intención causarle molestia. Antes de que pudiera continuar, María recuperó el micrófono de su mano con movimiento tan rápido y decidido que Alberto dio un paso atrás instintivamente. Esa no es disculpa, señor Mendoza. Eso es performance vacía, llena de minimizaciones. Dijo, si mis palabras la ofendieron, como si quizás ella estuviera siendo demasiado sensible. Sus palabras no quizás la ofendieron. Definitivamente la lastimaron porque yo la vi llorando. Dijo que reaccionó de forma exagerada, sugiriendo que su reacción fue comprensible solo un poco excesiva. Y terminó diciendo que no fue su intención, como si eso borrara el daño que causó. María se acercó a Alberto, reduciendo el espacio entre ellos hasta que quedaron a menos de medio metro. A pesar de que él era más alto, la presencia de María lo hacía parecer pequeño. Ahora va a intentar otra vez, y esta vez va a decir la verdad completa sin escudarse detrás del lenguaje diseñado para proteger su ego. Va a reconocer exactamente lo que dijo, vas a admitir que estuvo completamente equivocado y va a disculparse sin condiciones. Esto termina ahora y yo uso los siguientes 80 minutos de este programa para discutir en detalle cómo los hombres poderosos abusan de trabajadores que no tienen voz. Le devolvió el micrófono a Alberto con expresión que no admitía negociación. En los estudios de control, los productores estaban en pánico total, porque esto había ido completamente fuera de guión. Pero simultáneamente estaban eufóricos, porque los números de audiencia habían alcanzado niveles históricos. Televisores en toda la República Mexicana estaban sintonizados en este programa. Alberto respiró profundo varias veces. Su cara mostraba batalla interna entre orgullo y supervivencia social. Finalmente, su sentido práctico ganó porque entendió que María Félix no estaba jugando y que ella tenía el poder para destruir su reputación si él no manejaba esto correctamente. Señora Esperanza, dijo Alberto, y esta vez su voz sonaba diferente, menos defensiva y más genuinamente avergonzada, lo que le dije fue cruel y completamente injustificado. La llamé vieja inútil. Le grité que mi corbata costaba más de lo que usted gana en 6 meses. Le dije que debería haberse jubilado hace años. Cada una de esas palabras fue diseñada para lastimarla y humillarla. Y lo hice porque estaba enojado por algo tan insignificante como una pequeña mancha. Esperanza lo miraba con ojos que habían visto muchas cosas en 68 años de vida. Ojos que podían distinguir sinceridad de actuación. Alberto continuó y algo en su voz se quebró ligeramente. Usted estaba haciendo su trabajo profesionalmente. El accidente fue exactamente eso, un accidente causado porque yo me moví en el momento equivocado. Y en lugar de aceptar su disculpa inmediata como cualquier persona decente habría hecho, decidí demostrar mi poder maltratándola verbalmente frente a otras personas. Hizo pausa, y por primera vez desde que esto comenzó, hizo contacto visual real con Esperanza, en lugar de mirar hacia el piso o hacia las cámaras.
Lo hice porque creí que mi dinero y mis conexiones me hacían superior a usted, y estaba completamente equivocado. Usted ha trabajado aquí con dignidad durante 35 años. Yo ni siquiera puedo comportarme con dignidad básica durante 5 minutos. No tengo excusa para cómo la traté. No hay nivel de estrés o frustración que justifique hablarle así a otro ser humano. Y si usted puede encontrar en su corazón la generosidad de aceptar mi disculpa, le estaría profundamente agradecido, aunque entendería perfectamente si no lo hace. El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el zumbido eléctrico de las cámaras. Esperanza estudió el rostro de Alberto durante varios segundos, que se sintieron como eternidad. En millones de hogares, familias completas contenían la respiración, esperando ver qué diría esta anciana maquillista al hombre que la había humillado. Finalmente, Esperanza habló con voz suave pero clara, que el micrófono captó perfectamente. Acepto su disculpa, señor Mendoza, y espero que hoy haya aprendido lo que yo aprendí hace muchos años trabajando con grandes artistas. El verdadero valor de una persona no está en cuánto dinero tiene o qué tan importante es su trabajo. Está en cómo trata a las personas que no pueden darle nada a cambio. Extendió su mano arrugada hacia Alberto. Él la tomó con ambas manos y por primera vez desde que entró al estudio, su expresión mostró algo más que arrogancia o vergüenza defensiva. Mostró humildad genuina de alguien que había sido forzado a enfrentar una parte fea de sí mismo que probablemente había estado ignorando durante años. El estudio explotó en aplausos. Los 40 miembros del equipo técnico, los productores, los camarógrafos, los asistentes, todos aplaudiendo no solo la disculpa, sino el momento completo de justicia pública que habían presenciado. María Félix dejó que los aplausos continuaran durante casi un minuto completo antes de levantar su mano pidiendo silencio. Señor Mendoza, dijo María con voz que había perdido algo de su dureza, pero que mantenía firmeza absoluta, ahora tiene que decidir si se queda para el resto del programa o si prefiere irse. Si se queda, va a sentarse en esa silla. Señaló una silla simple al lado del set, visible para las cámaras pero fuera del área principal, donde va a permanecer durante los siguientes 80 minutos como recordatorio de que nadie, absolutamente nadie, está por encima de tratar a otros con respeto básico. Alberto asintió sin protestar. Me quedaré. Es lo menos que puedo hacer. Se dirigió hacia la silla que María había señalado y se sentó con postura, que mostraba aceptación completa de su castigo público. María luego se volvió hacia Esperanza con expresión que se suavizó completamente, transformándose de justiciera implacable a protectora gentil. Señora Esperanza, usted también va a quedarse. Pero va a quedarse sentada aquí, señaló el sillón de honor donde Esperanza ya estaba, durante todo el programa. Quiero que los 8 millones de personas que están viendo esto conozcan su historia, conozcan su trabajo, y entiendan que las personas como usted son la columna vertebral de esta industria, aunque nunca reciban crédito en pantalla. Esperanza negó con la cabeza, intentando rechazar. Señorita Félix, no puedo. Yo no soy nadie importante, solo hago maquillaje. María se arrodilló junto al sillón para quedar a la altura de los ojos de Esperanza, un gesto extraordinario considerando que su vestido de Dior costaba más que el salario anual de la anciana y que María Félix nunca se arrodillaba ante nadie. Señora, usted es importante. Cada persona que trabaja honestamente con dignidad es importante. Y esta noche, México entero va a saber su nombre y va a saber su historia. Se levantó y se dirigió a las cámaras con autoridad absoluta. Vamos a hacer algo diferente esta noche. En lugar de hablar solo sobre mis películas y mi carrera, vamos a hablar sobre las personas que hacen posible que existamos las estrellas. Los maquillistas, los técnicos de iluminación, los camarógrafos, los vestuaristas,
Todos los trabajadores que llegan temprano y se van tarde para que nosotros podamos brillar. Miró a Jacobo Zabludovsky, quien todavía estaba sentado en su silla de entrevistador, procesando el hecho de que su programa cuidadosamente planeado había sido completamente transformado en algo radicalmente diferente. Jacobo, dijo María con sonrisa que recuperaba algo de su calidez característica, ¿te importaría si convertimos esta entrevista en conversación entre tres personas? Tú, yo y la señora Esperanza. Jacobo, quien era periodista lo suficientemente inteligente para reconocer momento histórico cuando lo veía, asintió inmediatamente. Sería un honor, María. Durante los siguientes 80 minutos, María Félix hizo algo que ninguna estrella de su magnitud había hecho antes en 1960. Televisión mexicana. Compartió su tiempo en pantalla equitativamente con una maquillista desconocida, preguntándole sobre su vida, su carrera, las estrellas con las que había trabajado, los cambios que había visto en la industria durante 35 años. Esperanza, quien había pasado toda su vida siendo invisible, inicialmente respondía con respuestas cortas y tímidas. Pero María tenía don para hacer que la gente se sintiera cómoda y gradualmente la anciana comenzó a abrirse. Contó historias fascinantes sobre cómo era trabajar en los estudios en los años 40 y 50, cuando todo era diferente. Habló sobre el día que maquilló a Pedro Infante horas antes de que muriera en accidente aéreo, cómo él había sido amable con todos en el set ese día sin saber que serían sus últimas horas. Contó sobre maquillar a Dolores del Río cuando la actriz regresó a México después de años en Hollywood, cómo Dolores había llorado de emoción al estar de vuelta en su país. Habló sobre los cambios técnicos en maquillaje a través de las décadas, desde los productos primitivos de los años 40 hasta las técnicas modernas de 1981. María la escuchaba con atención genuina, haciendo preguntas inteligentes que demostraban que realmente le interesaba conocer la perspectiva de alguien que había visto la industria desde ángulo completamente diferente al de las estrellas. Ocasionalmente María miraba hacia donde Alberto permanecía sentado en su silla de humillación, asegurándose de que estuviera presenciando esta lección sobre valor humano versus valor monetario. A mitad del programa, María hizo algo aún más extraordinario. Llamó al set a otros miembros del equipo técnico. El iluminador principal que llevaba 28 años trabajando en Televisa, la vestuarista que había diseñado vestuarios para cientos de programas, el camarógrafo que había filmado momentos históricos de la televisión mexicana. Uno por uno, María los entrevistó brevemente, aprendió sus nombres, reconoció su trabajo. Estas personas, dijo María mirando directamente a la cámara, son la razón por la que ustedes pueden verme en su pantalla esta noche. Sin ellos, sin su talento, su dedicación, su profesionalismo, no habría programas, no habría películas, no habría entretenimiento. Y es tiempo de que reciban el reconocimiento que merecen. En los estudios de control, los ejecutivos de Televisa estaban divididos. Algunos pensaban que esto era desastre televisivo que había destruido programa cuidadosamente planeado. Otros, los más visionarios, reconocían que estaban presenciando momento cultural significativo que sería recordado durante décadas. Las líneas telefónicas que finalmente habían sido restauradas después de colapsar anteriormente volvieron a saturarse, pero esta vez no eran solo llamadas preguntando qué estaba pasando. Eran televidentes llamando para agradecer a María por lo que estaba haciendo, para compartir sus propias historias de ser maltratados por personas en posiciones de poder, para decir que nunca habían visto algo así en televisión mexicana. Cuando el programa finalmente llegó a su final 2 horas después de haber comenzado, María hizo declaración final que sería citada en periódicos durante semanas. Esta noche comenzó como celebración de mi carrera, dijo con voz que resonaba con convicción absoluta, pero se convirtió en algo más importante. Se convirtió en recordatorio de que el éxito sin humanidad es vacío, de que la fama sin empatía es inútil,
y de que defender a personas como la señora Esperanza es más importante que cualquier papel que haya interpretado en cualquier película. María se volvió hacia donde Alberto seguía sentado en su silla, habiendo permanecido allí durante todo el programa como testigo silencioso de lo que el verdadero valor humano significaba. Y quiero agradecer al señor Mendoza por darme la oportunidad de demostrar algo esta noche. Cuando cometemos errores graves, especialmente errores que lastiman a otros, lo honorable no es defendernos o hacer excusas. Lo honorable es aceptar responsabilidad completa, disculparnos sinceramente y luego demostrar con acciones que aprendimos la lección. Se dirigió directamente a Alberto. Señor Mendoza, espero que cuando salga de este estudio esta noche, recuerde no solo la humillación que sintió, sino la razón por la que la sintió. Y espero que esa memoria lo convierta en mejor hombre. Alberto asintió con expresión que mostraba que algo fundamental había cambiado en él durante esas 2 horas, observando cómo María elevaba a personas que él había considerado insignificantes. Finalmente María se volvió hacia Esperanza y tomó ambas manos de la anciana entre las suyas. Señora Esperanza, gracias por su gracia, al aceptar la disculpa del señor Mendoza, y gracias por compartir su historia con todos nosotros esta noche. Usted representa a millones de trabajadores mexicanos que hacen su trabajo con orgullo y dignidad sin esperar reconocimiento. Y espero que después de esta noche, más personas entiendan que esos trabajadores merecen nuestro respeto más profundo. Cuando las cámaras finalmente se apagaron y el programa terminó, el estudio explotó en aplausos que duraron casi 5 minutos. El equipo técnico completo rodeó a Esperanza felicitándola, algunos con lágrimas en los ojos porque habían trabajado junto a ella durante años y finalmente la veían recibir el reconocimiento que siempre había merecido. María llevó a Esperanza a su camerino privado, un espacio lujoso con espejos iluminados, sofás de terciopelo y mesa llena de flores que admiradores habían enviado. Le sirvió té importado de Francia en taza de porcelana fina y se sentó junto a la anciana como si fueran viejas amigas. Señora Esperanza, dijo María, sacando chequera de cartera Hermès, quiero hacer algo por usted, y antes de que rechace, necesito que entienda que esto no es caridad. Es reconocimiento de 35 años de trabajo excelente que probablemente nunca han sido compensados apropiadamente. Escribió cheque y se lo entregó a Esperanza. La anciana miró la cantidad y sus ojos se abrieron completamente con shock. Era cheque por 100,000 pesos, equivalente a casi 3 años de su salario. No puedo aceptar esto, señorita Félix, dijo Esperanza con manos temblorosas, sosteniendo el cheque como si fuera objeto frágil que podría romperse. Usted ya hizo más que suficiente defendiéndome frente a toda esa gente. María cerró las manos de Esperanza sobre el cheque con firmeza gentil. Puede y va a aceptarlo. Quiero que use este dinero para algo que la haga feliz. Un viaje que siempre quiso hacer. Arreglos en su casa. Ayuda para su familia. Lo que sea que necesite o desee. Esperanza comenzó a llorar. No lágrimas de humillación como las que había llorado cuando Alberto la insultaba, sino lágrimas de gratitud y alivio, acumulado de décadas de trabajo duro con reconocimiento mínimo. Tengo nieta que quiere estudiar enfermería, dijo entre sollozos. Pero no tenemos dinero para la colegiatura. Este dinero podría pagar sus estudios completos. María sonrió con expresión de satisfacción profunda. Entonces eso es exactamente para lo que debe usarlo. Y si necesita más para los gastos de su nieta, me llama directamente. Escribió su número telefónico personal en tarjeta de visita y se la dio a Esperanza. Este es mi número privado. No se lo doy a mucha gente, pero usted me llama si alguna vez necesita cualquier cosa. No me importa si es a medianoche. Usted me llama. Mientras tanto, Alberto esperaba afuera del camerino de María porque había pedido hablar con ella antes de irse.
Cuando María salió acompañando a Esperanza, Alberto se acercó con expresión que mostraba vergüenza genuina que había reemplazado completamente la arrogancia de horas antes. «Señorita Félix», dijo con voz humilde, «sé que no tengo derecho a pedirle nada después de cómo me comporté, pero me gustaría hablar con usted un momento si me lo permite». María lo estudió por varios segundos antes de asentir. Le pidió a uno de los asistentes que acompañara a Esperanza a su coche y luego se volvió hacia Alberto con expresión que era neutral, ni hostil ni amigable. «Quiero agradecerle», comenzó Alberto, y las palabras claramente le costaban esfuerzo porque probablemente nunca había tenido que agradecer a alguien por humillarlo públicamente, por no dejarme salir de esto fácilmente. Tengo 55 años y nadie nunca me había confrontado de esa manera. Mis empleados me tienen miedo, mis socios de negocios me adulan porque quieren mi dinero. Mi familia tolera mi mal temperamento porque dependen económicamente de mí. Hizo pausa mirando al suelo. Esta noche, sentado en esa silla durante 2 horas, forzado a observar mientras usted elevaba a personas que yo habría considerado insignificantes, me di cuenta de algo terrible sobre mí mismo. Me he convertido en el tipo de hombre que mi padre era, el tipo de hombre que yo juré nunca ser. Levantó la mirada hacia María y sus ojos mostraban vulnerabilidad que probablemente raramente permitía que otros vieran. Mi padre también era hombre de negocios exitoso y también trataba mal a gente que consideraba inferior. Yo crecí viéndolo humillar a meseros, a choferes, a trabajadores, y juré que yo sería diferente. Pero en algún momento del camino hacia el éxito, me convertí exactamente en él. María escuchaba sin interrumpir, reconociendo que a veces la mejor manera de ayudar a alguien a cambiar es simplemente dejarlos expresar completamente lo que han entendido sobre sí mismos. No estoy contándole esto para obtener simpatía o para que sienta lástima por mí, continuó Alberto. Se lo cuento porque quiero que sepa que lo que hizo esta noche, aunque fue humillante y difícil, probablemente me salvó de continuar por camino que eventualmente me habría convertido en monstruo completo. Extendió tarjeta de negocios hacia María. Mañana voy a comenzar a implementar cambios en todas mis empresas. Programas de capacitación sobre respeto en el lugar de trabajo, aumentos salariales para los trabajadores que ganan menos, mecanismos de quejas donde empleados puedan reportar maltrato sin miedo a represalias. Y le juro por mi honor, si es que todavía me queda algo, que voy a pasar el resto de mi vida intentando ser el tipo de hombre que trata a otros como la señora Esperanza merece ser tratada. María tomó la tarjeta, y por primera vez desde que esta confrontación comenzó horas atrás, su expresión hacia Alberto se suavizó ligeramente. «Señor Mendoza, le voy a decir algo que probablemente nadie más en su vida le dirá. El hecho de que usted pueda reconocer lo que se ha convertido y que quiera cambiarlo, eso demuestra que no está completamente perdido. La mayoría de las personas en su posición nunca admitirían que están equivocadas, mucho menos que necesitan cambiar». Se cruzó de brazos estudiándolo. «Pero las palabras son fáciles. Las promesas son fáciles. Lo que importa son las acciones sostenidas durante años, no solo durante semanas después de ser humillado públicamente. Así que voy a hacer algo. Voy a mantener esta tarjeta. Y en 6 meses voy a llamarlo y voy a preguntarle qué cambios específicos ha implementado. Y si descubro que esto fue solo performance para salvar su reputación, yo personalmente me aseguraré de que todos en México sepan exactamente qué tipo de hombre es usted». Alberto asintió aceptando los términos. «Espero su llamada, señorita Félix. Y espero poder demostrarle que esta noche cambió algo fundamental en mí». Los días siguientes al programa fueron extraordinarios. La historia explotó en todos los periódicos de México. Excelsior publicó titular en primera plana: «María Félix defiende dignidad de trabajadora, humillada por millonario». Proceso dedicó artículo de 4 páginas
analizando el incidente como momento cultural significativo que reflejaba tensiones de clase en México. Hasta periódicos internacionales como The New York Times cubrieron la historia con titular Mexican Film Legend Stops, TV Show to Defend Elderly Worker. Las reacciones fueron abrumadoramente positivas. Trabajadores de todos los sectores llamaban a estaciones de radio para compartir sus propias historias de maltrato por parte de jefes o clientes poderosos. Sindicatos usaban el video del programa en sesiones de capacitación sobre dignidad laboral. Profesores mostraban el clip en clases hablando sobre justicia social y uso apropiado de poder e influencia. Alberto Mendoza cumplió su promesa de forma que sorprendió incluso a escépticos. 3 semanas después del incidente, anunció públicamente implementación de código de conducta estricto en todas sus empresas con consecuencias reales para gerentes que maltrataran empleados. Aumentó salarios base de todos sus trabajadores en 25%. Estableció fondo de becas para hijos de empleados que quisieran estudiar universidad. Cuando María lo llamó 6 meses después como había prometido, Alberto pudo documentar cada cambio con detalles específicos: nombres de empleados que habían sido promovidos, números de gerentes que habían sido despedidos por comportamiento abusivo, testimonios de trabajadores sobre cómo ambiente laboral había mejorado dramáticamente. María quedó suficientemente satisfecha para declarar públicamente en entrevista que Alberto había demostrado capacidad genuina de cambio. Pero el impacto más profundo fue en Esperanza Durán. Con el dinero que María le había dado, su nieta pudo estudiar enfermería, graduándose 3 años después con honores. Esperanza recibió ofertas de trabajo de otros estudios televisivos, todos ofreciendo salarios significativamente más altos, pero decidió quedarse en Televisa donde se sentía en casa. Sin embargo, Televisa respondió al interés externo aumentando dramáticamente su salario y dándole título oficial de maquillista senior consultora, reconociendo públicamente sus décadas de experiencia. Otros trabajadores técnicos de la industria comenzaron a recibir mejor trato y reconocimiento, porque ejecutivos no querían convertirse en próxima historia de estrella famosa defendiendo trabajador maltratado. María Félix nunca habló extensamente sobre el incidente en entrevistas posteriores, pero cuando preguntaban, siempre decía lo mismo: esa noche en el estudio no fue sobre mí siendo heroína. Fue sobre recordar que todas las personas merecen dignidad básica, sin importar su trabajo o su salario. Y si tienes plataforma y poder, tu responsabilidad es usarlos para proteger a quienes no tienen voz. Esperanza Durán trabajó en Televisa durante 8 años más antes de retirarse a los 76 años. En su fiesta de retiro, asistieron decenas de estrellas que había maquillado durante su carrera. Y en el centro del salón había fotografía ampliada de esa noche en 1981, donde ella estaba sentada en sillón de honor junto a María Félix, 2 mujeres de mundos completamente diferentes, unidas por momento de justicia que ninguna olvidaría jamás. Cuando Esperanza murió en 1995, a los 82 años, su obituario en los periódicos principales mencionaba no solo sus 43 años en la industria del entretenimiento, sino específicamente esa noche donde María Félix detuvo programa de televisión para defenderla. Su nieta, ya enfermera exitosa, gracias al dinero que María le había dado, guardaba video de ese programa y lo mostraba a sus propios hijos como lección sobre dignidad, justicia y el poder de defender lo correcto sin importar las consecuencias. La corbata manchada de Alberto Mendoza nunca fue limpiada. Él la guardó en marco en su oficina con placa que decía: recordatorio, el respeto no tiene precio. Y cada vez que sentía impulso de tratar mal a alguien, miraba esa corbata y recordaba la noche que María Félix le enseñó la lección más importante de su vida.